de una falda, porque veo alturas distintas, a veces como muy abajo. Mi propia falda es muy baja, por una cuestión de hechura que la hicimos mal, pero me gustaría saber cuál es el sitio correcto de la falda, porque además, una cosa curiosa, que así como hace 2 días en la 2 había un programa de televisión de Madeira, y el traje de Madeira típico era muy parecido al de la Orotava. Y llamaba a mi madre corriendo, oye, mira que... Y el traje era extremadamente alto en comparación con lo que nosotros tenemos. Yo he visto trajes de madera a medio muslo. Vale, eso no sabía. A medio ¿Quién quiere contestar? Mire, vamos a ver. ¿De qué altura son los pantalones que tú llevas ahora? ¿A qué altura se llevan los pantalones? Hay gente que los lleva arrastrando, que los ve todos comidos por debajo, y hay gente que los lleva a media pierna, y hay gente que los lleva por el tobillo, y hay gente que los lleva con una vuelta por debajo. Pues con las faldas pasa lo mismo. A lo mejor tú heredabas una falda, y si no te molestabas en adaptarla a tu altura, descosiendo por la costura, que esa es una de las facilidades, por ejemplo, pues te la ponías, te podía quedar corta o te podía quedar larga. Pero es que por cuestiones prácticas también las faldas muy bajas parece ser, a mi entender, que debían ser más apropiadas para los trajes de domingos o de ocasiones especiales. Y aunque parezca mentira, en la época antigua se usaban las faldas mucho más cortas y iban las mujeres enseñando muchísimo más que en la época de lo que llamamos traje de campesina, que es la época victoriana, donde la mujer, para verle los tobillos, nos teníamos que ir a la parada del tranvía para ver las bajas del tranvía y poderle ver los tobillos, porque no enseñaban absolutamente nada. Por eso esas blusas de manga corta, los trajes de campesina, no tienen ninguna razón de ser. En cambio, en los trajes de la época antigua vemos las blusas abiertas, vemos mangas cortas, vemos faldas mucho más cortas también, dependiendo un poco del gusto de la portadora, del ancho del telar, del peine que tenía en el telar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores, pero yo no creo que haya una altura, un canon predeterminado que haya que seguir a rajatabla. Juan, quedó en el papel una actividad, un posible planteamiento de una campaña de sensibilización en el buen uso de la indumentaria regional en cualquier acto donde sea esto lo han propuesto ustedes y me gustaría que abordaran un poquito. Bueno, y también que la gente que está aquí que opinen también. Creo que esa campaña fue muy bien acogida. Creo que la gente nos paraba por la calle y nos decía que bueno, que bien y que demás. Ahora ya, en aquella época, pues la gente iba con sombreros mexicanos, la gente iba con montones de cosas que ahora ya no se ven, pero ahora se ven otras. Ahora vemos las niñas sin blusa y solo con el justillo, las vemos también solo con la falda y sin enagua, y luego con la falda recogida para enseñar las cachas y los tatuajes, a ser posible, si los llevaran, etcétera, etcétera. A lo mejor era el momento de volver a proponer a las entidades oficiales, no solo desde aquí, desde la Casa de los Sabandeños, que nos ha acogido, y a lo mejor podía ser el inicio de la propuesta. Es decir, hemos celebrado una mesa donde se supone que han estado unas personas que están estudiosos de la indumentaria y han propuesto como una de las conclusiones finales el volver a promover el buen uso de las indumentarias tradicionales en los sitios, en los actos, en los eventos donde sea preceptivo llevar la indumentaria. Y luego ya a partir de ahí pues tocar los puntos que podamos tocar, que si puede ser apoyada por el Cabildo a través del Museo de Historia y Antropología o a través
de cultura, de desarrollo económico, que es otro área del Cabildo que toca el tema de la artesanía, con lo cual promueve el buen uso de las artesanías a la hora de confeccionar los trajes. Podríamos ir también a los diferentes ayuntamientos, en fin, hacer una cosa que a lo mejor, porque eso requiere de filmación, de campaña televisiva, campaña de radio, y eso requiere usar unos profesionales que hagan hacer un guión, etcétera, etcétera, y a lo mejor abordarlo por parte de una sola entidad oficial es más difícil, y en cambio con un esfuerzo conjunto pues de repente se podría llevar a cabo. Muchas gracias. De todas formas, al hilo de esto, o sea, lo que hablaba Luis antes, yo creo que es fundamental. O sea, no podemos hacer una campaña de mentalización de vístete bien de mal cuando las televisiones están haciendo la labor que están haciendo. O sea, que además es la televisión canaria. O sea, yo creo que independientemente de que Efraín en artesanía, o el Cabildo, o el ayuntamiento de no sé dónde, intente hacer campaña de mentalización, o que en los colegios se enseñen a los niños, que no sé qué, lo más inmediato de todo es la televisión. Son las autoridades, son los locutores, lo que hablaba antes Luis. Yo creo que eso es fundamental. O sea, no podemos hacer una campaña de mentalización a la gente cuando luego le enseñamos otras cosas completamente diferentes. Todo es que el locutor que presenta un programa de este tipo tendría que tener anteriormente una información que no la tiene y unos conocimientos, e incluso la persona que lleve cualquier cosa a la tele y diga cualquier cosa, que se atreva a rebatirle y decirle que lo que está ahí está mal, y no son capaces ninguno de ellos, de los que hemos visto en los diferentes programas de televisión. Claro, pero es que lo que pasa, lo que yo estoy viendo que en todas las charlas que se pueden hacer de este tipo, siempre pasa lo mismo. O sea, tenemos que, aunque nos duela, tenemos que formar ese Sanedrín, o como se llame, de expertos que pueden ser ustedes, u otros, que hay muchísimos, que de verdad empiecen a tomar las riendas de las cosas. O sea, no podemos dejar que cualquiera en televisión diga cualquier disparate. No podemos dejar que cualquier alcalde se vista de cualquier manera. No podemos dejar que no podemos seguir dejándolo, porque es lo que decía antes de Juan. Si lo veo en la tele, lo hago. Si la parranda se viste de esta manera. Si yo fuera el director de la televisión, pues exigiría que la persona que presenta el programa tenga suficientemente nivel para saber de lo que habla y de lo que está viendo. Pero a lo mejor no podemos exigir que el presentador tenga conocimientos de televisión y además tenga conocimientos de vestimenta. Lo que sí debemos exigir es que en todos los programas haya una persona capaz de considerar todo eso. Porque en la televisión hay quien comenta el deporte y solo comenta el deporte. Y no se viste de futbolista. Y no se viste de futbolista. Y el presentador no se tiene que vestir con un traje típico regional o cualquier otro, sino que tiene que tener unos ciertos conocimientos para cuando yo vaya a presentar una cosa en la que yo esté equivocado, me rectifique y me diga usted está equivocado y de lo que está diciendo. Bueno, quedando, ya llevamos 2 horas aquí, yo se los agradezco, no saben cómo, pero ya tenemos que ir cortando porque, en fin, no podemos ir dos intervenciones más, y luego Manuel quiere intervenir también al final. Perdón. Era solamente al hilo de lo que estaban diciendo, porque es verdad que, como decía antes, por ejemplo, Juan, nos movemos en un campo muchas veces, aunque haya prendas testigos, aunque haya testimonio escrito y demás, nos movemos a veces en un ámbito de la interpretación. Y entonces, la potestad que tiene uno en el ámbito este de formar un Sanedrín, que es un poco ambiguo porque justamente todos los que están aquí hablan, aunque con potestad para hacerlo, pero desde el punto de vista de la cautela. Siempre introducen términos como yo creo, me parece, a mi juicio, son eufemismos que se utilizan simplemente para no herir otras sensibilidades. Pero justamente, ¿por qué no, a partir de esta conferencia que es maravillosa, no redactar no un libro de cualquier cosa, sino solamente recoger unas actas de esta conferencia en el que se pueda extirpar todas esas cosas de me parece, a mi juicio, se podría pensar, porque eso hace que a los que estamos viéndolo desde fuera nos da la idea de que, hombre, a pesar de que hay una prenda de testigo, todo esto al fin y al cabo es interpretación, y no lo es. Entonces, ser más contundentes desde el punto de los expertos,
que si uno es experto de matemática, por mucho que otro le diga otra cosa de matemática, va a tener argumentos para rebatir y no se tiene por qué ir la sensibilidad, sino simplemente sentar base para que los otros puedan seguir y no estar tanto en el eufemismo, Sí. tal vez. Yo, de todas maneras, tú sabes perfectamente que todas las afirmaciones rotundas son normalmente no son verdad. O sea, No, ya, claro. hacer una afirmación rotunda, sobre todo en este campo, en el campo de folclore y demás, no tiene ninguna razón de ser. Y uno puede llegar a afirmar unas determinadas cosas por los conocimientos que ha adquirido a través de la dedicación que se le ha dado al estudio de una determinada materia. Pero nunca tienes la certeza de que todo lo blanco es blanco y que todo lo negro es negro. Que por lo menos a mí me ocurre, sigue teniendo dudas y me siguen apareciendo cosas que me tiran abajo, a lo mejor teorías que tenía plenamente afirmadas dentro de lo que yo creía que eso era, que se podía afirmar con rotundidad. Eso por un lado. Y atreverse a... desde luego yo no me atrevo. Yo me atrevo a decir las cosas con esa incertidumbre que te da el haber estudiado. Yo siempre he afirmado que los justillos no llevan mangas y que los jugones sí llevan mangas. Pues ahora estoy leyendo un libro de indumentaria donde se habla de jugones sin mangas. Mira tú por dónde. Y de un experto en indumentaria nacional. Y entonces te quedas como... A ver, tú también después acabamos con solo decir que no se valora lo suficiente, como digo yo, a nivel de las administraciones, porque por ejemplo todos los asesores de los ayuntamientos saben que en una procesión los hombres tienen que ir o de jaque o de traje, las mujeres tienen que ir con mantilla y peineta, pero luego a actos públicos, sean romerías, sean bailes de mago, vale todo. no hay un asesor que diga así tienes que vestir, porque no se valora, porque es algo tan... El día de 30 de mayo nos damos golpes de pecho, canariedad, respeto a las tradiciones, pero a la hora de la verdad no se respeta porque no se le ha dado el valor y yo creo que nunca se le va a dar el valor, como sigan así, de lo que es las tradiciones y las vamos a perder porque lo que viene de fuera está mejor. Sí. Podríamos hacer una convocatoria de todos los jefes de protocolo y puntualizar de los ayuntamientos y asesorarlos y aquí hacer un pequeño cursillo y demás. Pero es que eso no va a servir tampoco. Porque si el alcalde dice eso, tú me vas a decir... Ella se lo dijo un día. Tú me vas a decir Señor, esto. usted representa al pueblo de la Laguna, que Sí. se tiene que poner un sombrero si usted es mago. Y dijo que no don le Fernando. gustaba. ¿Cuántas veces no lee la romería de don No, Fernando? yo se lo Sombrero. dije en la puerta de la iglesia. Sí. Digo, usted debería de dar ejemplo. Claro. Digo, usted es el alcalde y debería de llevar sombrero. Sí, sí. Y yo no soy de aquí. Claro, no, pero es igual que los grupos folclóricos, como dijo Juan antes, ellos son el escaparate. Ustedes están sentados, ellos son los que tienen que cuidar sobre todo, más que los particulares, porque a nadie nos puede prohibir ponernos lo que nos pongamos. Pero el grupo que está en el escenario es el que tiene que mostrar lo que es perfecto. Y claro, porque el que está sentado no sabe si eso es cierto, si no es cierto o qué bonito está. Entonces, mi forma de verlo siempre es sobre todo el grupo que representa unos bailes y unas canciones. Hay dos personas más, pero Manuel había subido la voz. Bueno, yo era simplemente, el día en el preliminar que tuvimos para analizar todas estas cuestiones que vamos a tratar, yo dije una pregunta. Nosotros no tenemos la documentación que nos llega a través de Disto, de Antonio Pereira Pacheco, algo de Doña Eliana Vivo, etcétera, etcétera, mucha gente. Pero yo le hice el otro día una pregunta. ¿De dónde copió Alfredito lo que vio en su tiempo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién había confesionado? ¿Qué gente era? Porque la isla, que se sepa, tuvo llegadas de gente que vino a ocupar estas tierras por razones de Alonso Fernández de Lugo, vinieron grupos sociales de diferentes lugares. Y claro, cuando esta gente llega en 1800, lo que fuera, se encuentra la gente vestida con las características de los dibujos que nos han transmitido. Pero yo pienso
que antes que Listo y que toda esta gente, hubieron abuelas, madres, tías, que según la costumbre que ellos traían posiblemente de las regiones que procedían, lo hicieron y vestían porque era una razón perentoria. Había que vestirse. A lo mejor aquí en Tenerife podemos observar que el sur tiene la parte del sur hay menos vestuario, pero bueno, según Listo, etcétera, etcétera. Pero hay más rayado y más listado en la parte del norte. Eso es una cuestión que debíamos de nosotros preguntarlo. ¿Quién hizo estas prendas antes que estos señores las cogieran y las dibujaran y nos las pasaron a los dibujos, bien en tinta china o bien en aguafuertes, como quiera que se llamara, los dibujos que nos han legado, que es por lo donde nosotros nos estamos guiando? Pero anterior a eso hubo gente que confesionó de dónde vino esa costumbre, de dónde eran esas cosas. Eso lo dejé yo el otro día, lo comentamos nosotros. A ver, y sí. después yo quiero puntualizar. Estamos partiendo porque hay que tomar un punto de partida del siglo XVIII, con lo cual desde el XVI hasta finales del XV y hasta el XVIII ahí hay una etapa grande donde la indumentaria pues la podríamos estudiar a través de los documentos que de esa época nos han llegado, pero ahora estamos partiendo. Desde luego está clarísimo que las aportaciones de los diferentes grupos que colonizaron las islas aportaron sus formas de vestir, por eso nosotros vestimos a la europea, porque las aportaciones, los colonos fueron en su gran mayoría europeos. Si nos hubieran colonizado africanos, pues a lo mejor estamos vestidos de otra manera, vestidos de otra época. Lo que nos ha llegado al siglo XVIII es lo que nosotros estamos en este momento estudiando y lo que en este momento se está poniendo en la palestra. Pero con anterioridad a eso, claro que, y probablemente a raíz de la conquista, muy a raíz de la conquista, se podrían distinguir quiénes eran portugueses, quiénes eran mallorquines, quiénes eran castellanos y quiénes eran gallegos. O sea que con toda seguridad, porque tendrían alguna peculiaridad, como nos distingan ahora a nosotros cuando vamos por ahí, y el que es un poco avesado y está un poco metido en el tema de los trajes tradicionales es capaz de distinguir una maña de una valenciana, de una... etcétera, etcétera. Pues eso es así. Y había breve, por favor, porque ya nos... Sí. Perdón un segundo, Benito, que hay... ¿quién quería? No, este señor estaba primero. Sí, te hice la pregunta, Ana. Ah, vale. Es sobre una chula. Sobre la chula de una camisa del siglo XVIII de hombre, de lino. En la parte de los hombros, ¿puede ser fruncida o puede ser tableada por la sí. Y además, si es fruncida, puedes reducir todo el frunce en un grupo, que lo puedes situar al medio, o puedes abrir el frunce y repartirlo en todo el hueco en toda la manga, y luego las hay también tableadas. Ajá. De todas maneras, para mí las tableadas son raras, y yo no he visto casi ninguna tableada antigua, de probada antigüedad. Todas las antiguas que conozco tienen o bien el frunce reducido en todo el hueco, o bien agrupado en un punto central. Yo solo quería... sí. Nada, simplemente comentar que pienso que algo de lo que ha hecho un poco de daño en la vestimenta y en que la gente hoy en día se vista con todo vale, es que en comercios que durante todo el año venden comida, llega el mes de mayo y se vende cualquier cosa y dicen que es un traje típico, tradicional y demás. No sé si hay alguna forma en la que se pueda legislar, controlar o qué. De igual manera que artículos de ferretería, vamos a una ferretería, yo creo que este determinado tipo de prendas, no solo artesanos o las costureras que podamos dedicarnos a ellos, sino en establecimientos que están especializados en el tema, porque es que sinceramente ir con tu carrito de la compra por el campo y de repente verte un pañuelo a juego con el no sé qué y una banderita en una camisa... Yo lo planteé eso cuando empezaron los bordados chinos, cuando empezaron a llegar los bordados chinos, que se estaban cargando los calados, las